Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar trabajando en CSS con los selectores de clases y el selector ID. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro y en qué momento los vamos a estar utilizando. Vamos a iniciar con el selector más importante, que es el selector class. Bien, el selector class lo que nos va a permitir hacer es lo siguiente. Vamos a poder aplicar distintas propiedades a varios elementos al mismo tiempo. Nosotros en el video anterior habíamos visto que, por ejemplo, si yo quiero cambiar los encabezados y asignarle, por ejemplo, un color y un estilo de letra a todos, solamente teníamos que colocar el selector H2. Y de esa manera a todos los encabezados que sean H2 se les va a aplicar el formato. Entonces yo sé que todos los encabezados van a tener ese mismo color. Lo mismo si yo quería trabajar con párrafos. Utilizo el selector párrafo y le asigno una propiedad. Hasta acá vamos bien. Pero, ¿qué ocurre si yo no quiero que todos los párrafos tengan exactamente este mismo color? Quiero que algunos nada más tengan este formato. Lo mismo para los encabezados. Yo no quisiera que todos los encabezados tuvieran este mismo formato. ¿Y qué ocurre si de repente quiero aplicar esa misma propiedad tanto a un encabezado como a un párrafo? Para eso hacemos lo siguiente. Esto lo voy a eliminar, así no nos confundimos. Yo quiero que los primeros párrafos, voy a elegir con la tecla Alt, me voy a colocar acá adentro, a estos dos párrafos le quiero aplicar un estilo específico. Así que voy a utilizar class y entre comillas le voy a colocar un nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle... Recuerden que, como lo están escribiendo acá, después lo vamos a llamar desde el estilo. Esta clase txtrojo la voy a copiar y la voy a llamar desde acá de la siguiente manera. Las clases se identifican mediante un punto. Entonces acá ya tengo mi clase txtrojo. Y vamos a cambiarle el color y le vamos a poner, obviamente, rojito. Y acá vemos cómo se aplicó ese formato a estos párrafos. Esta misma clase la puedo aplicar también a algunos encabezados. Así que me voy al HTML y a este encabezado le voy a aplicar la misma clase. Class txtrojo. Vamos a almacenarlo y acá ya lo tenemos. Entonces, todas las propiedades que yo le asigne a esta clase se van a ver afectadas por las etiquetas donde yo estoy aplicando esta clase. Si por ejemplo le ponemos un background, un color, vamos a ponerle un violetita, vemos cómo le estamos aplicando esos cambios. También esta misma clase, recordemos que está en un documento CSS externo. Por lo tanto, si creo un HTML nuevo, también voy a poder hacer uso de esta clase. Vamos a crear un documento HTML más. Vamos a conectar el documento con el CSS. Estilo CSS. Vamos a llamarlo práctica 2. Acá ya lo tenemos. Y le voy a aplicar al encabezado este estilo, txtrojo. Voy a copiarlo para no equivocarme. Class txtrojo. Y acá vemos cómo ya le aplicó el formato sin ningún problema. Bien, hasta acá ya vimos cómo trabajaba el selector class, que nos ahorra un montón de tarea, ya que no necesitamos nuevamente crear la misma propiedad para otros elementos, sino que podemos reutilizarla mediante las clases. Ahora bien, ¿qué ocurre con el selector ID? Este selector
lo que nos va a permitir hacer es aplicar un estilo, pero ese estilo es único. Quiere decir que ese estilo se va a estar aplicando solamente a un único elemento. Vamos a ir a este H2 y para trabajar con los ID ponemos ID y entre comillas le asignamos un nombre, por ejemplo título. Ahora en la hoja de estilo, para poder llamarlo, en las clases utilizamos el punto, pero en los ID utilizamos el símbolo de numeral o almohadilla. Vamos a poner título, vamos a asignarle un color. Siempre voy a estar utilizando la propiedad color porque es la más sencilla de asimilar y es una de las primeras que uno conoce. Vamos a ponerle color chocolate y acá vemos cómo le asignó este cambio solamente a ese encabezado. Hasta acá vamos bien. ¿Qué pasa si se me ocurre probar y decir, bueno, esta idea lo voy a copiar y se lo voy a aplicar a un párrafo? Me voy acá abajito, lo pego y lo guardo. Voy al navegador y acá resulta que tenemos aplicado ese mismo estilo. Entonces vemos que funciona similar a cómo trabajan las clases, ya que también le puedo aplicar la misma propiedad a diferentes etiquetas. ¿Por qué ocurre esto? El tema es el siguiente. Tanto HTML como CSS no son lenguajes de programación. Entonces, por más que repitamos el ID, el navegador no puede depurar el documento HTML, como para decirme, no, mira, utilizaste el ID título acá arriba, no podés utilizarlo acá abajo. Entonces, como no lo puede depurar, lo leyó el CSS, lo interpretó y automáticamente lo aplicó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el ID? Trabajo con ID, trabajo con clases. Lo más recomendable es utilizar las clases. Entonces, ¿cuándo usamos el ID? El ID lo vamos a utilizar cuando tenemos un elemento que sabemos que se encuentra una única vez en nuestra página HTML. Por ejemplo, supongamos que tenemos el logo de la empresa y sabemos que ese logo lo vamos a tener dentro de nuestro sitio en distintas páginas. Por ejemplo, lo vamos a tener el logo una vez en la página principal, una vez en la página de contacto y una vez, por ejemplo, en la página donde se habla acerca de nuestro sitio, si tenemos una empresa. Entonces sabemos que en cada documento HTML el logo va a aparecer solamente una vez. Ahí hacemos uso del selector ID. Pero la realidad es que se trabaja muchísimo más con el selector de clases. El selector ID se utiliza más cuando se trabaja con el lenguaje de programación JavaScript, ya que es más sencillo identificarlos utilizando el atributo ID. De todas formas, es importante saber que hay un selector ID por si en el futuro tienen que editar algún sitio que ya armó otra persona y de repente se encuentran con el símbolo numeral. En el próximo video vamos a estar trabajando en más profundidad con los colores. Nos vemos.